César, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Clever, buenos días, Lenin, y buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha a través de esta prestigiosa e importante radio y medio de comunicación. Y bueno, aquí comentando con ustedes algunas de las declaraciones. El Papa se va el día de hoy, a mediodía. El Papa se va el día de hoy en una semana que realmente ha sido muy bonita, ¿no? Realmente creo que nos ha llenado de esperanza y nos ha llenado de alegría. Y una semana que seguramente difícilmente podremos replicarla o repetirla quién sabe en cuántos años, así que a disfrutar los últimos momentos que nos quedan. Como dijo Sandro, y se va el Papa, que la vida sigue igual. ¿Ah? Bueno, esperemos que no, esperemos que en el poder de turno, en el poder transitorio, como mencionaba ayer el Papa, realmente hay una reflexión con relación a lo que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo que todos aspiramos. Yo no creo que la mayoría de los ecuatorianos están sentados en sus casas diciendo ojalá que todo siga igual para saltar de nuevo a las calles a seguir en este proceso de resistencia contra el abuso del poder. Yo creo que la mayoría de la gente lo que quiere es estar tranquila, ir a trabajar, vivir en un ambiente de armonía, dedicarse a su familia. Por lo menos de lo que yo converso, ese es el sentimiento. También es el mío, quizás lo estoy reproduciendo en base a lo que yo siento, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Así que... Y por si acaso, no hay cambios. ¿Qué está pensando, creo? Bueno, yo creo que, mira, antes de la venida del Papa, nosotros rayamos muy claramente la cancha aquí en el Centro de Convenciones. Recuerdo haberlo visto a Lenin ahí en una rueda de prensa donde Guillermo Lasso definió claramente las acciones, ¿no? Y un poco la pregunta era, ¿y ahora qué? Esa hoja de ruta era, primero, llamar públicamente a una reflexión al presidente de la República, diciéndole, oiga, estos proyectos de ley que fueron la gota que derramó el vaso, archívelos definitivamente, bótenlos al tacho de basura, elimínenlos, sáquenlos de su cabeza, como quiera que lo pongamos, número uno. Número dos, hay que seguir en la lucha y seguir en este proceso de resistencia en las calles, que es el único espacio que nos queda, en el caso de que el gobierno quiera seguir atropellando al braveo e imponiéndonos esquemas que la mayoría de los ecuatorianos rechaza, porque las encuestas claramente establecen que el 72% de los ecuatorianos rechazan, según ese dato claro, estos dos proyectos de ley que fueron la gota, insisto, que derramó el vaso a un estilo de hacer política. Y tercero, seguir luchando para defender la voz del 82% de los ecuatorianos que dicen quiero consulta popular con relación a estos cambios constitucionales que, digamos, si es que escuchamos inclusive la palabra del Papa, necesita un elemento básico, que es la opinión de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, de todos, de los que están de acuerdo con Correa y de los que no están de acuerdo con Correa. Así que eso es un poco la hoja de ruta, y en esa hoja de ruta nosotros hicimos una sugerencia adicional que era, bueno, si ya se va a generar una consulta popular, que hoy parece ser, digamos, bloqueada intencionalmente por el poder, también sería bueno que en esa consulta se pusieran otros elementos que son los que han causado este ánimo ciudadano, como son la decisión del gobierno de no aportar el 40% al seguro social, la decisión del gobierno de meter la mano a los fondos de cesantía, la decisión del gobierno de imponernos un paquetazo de impuestos, en fin, aprovechar si es que llegase a suceder lo que el 82% quiere, que es una consulta popular, para integrar los otros temas que han causado esta falta de paz del Ecuador durante los últimos meses, últimas 4 semanas. Así que nosotros vemos vemos a ese proceso democrático de una consulta popular como la salida de Rafael Correa a todo esto que hemos vivido en las últimas semanas y que ha de alguna manera generado un paréntesis durante los últimos días. Ahora ya veremos lo que él quiere hacer, pero después del mensaje del Papa donde le dice, oye, escucha a todos significa a todos, a los que te caen bien, a los que te caen mal, a los que están de acuerdo contigo, a los que no, a los que te aplauden y a los que te pifean. Esperemos que haya algún sentido de reflexión. Yo honestamente aspiro a eso. Yo no aspiro que el Papa se vaya, se trepe al avión, sale al aeropuerto, el señor se vire y diga, bueno, ahora sí vamos con todo. Yo creo que eso sería penoso para el país.
7:12 minutos en Ecuador continental, Lenin, pero el movimiento inició sus acciones políticas, yo recuerdo, no a la enmienda constitucional, o sea, no a la revolución, por ejemplo. Más de 10 meses en las calles, esa es la realidad. ¿Y qué más? Porque se van sumando, el momento creo ya, de acuerdo a lo que estamos escuchando aquí a César, cito como 6 puntos. Sí, hay algunos puntos, entre ellos está la solicitud abierta de un debate por parte del líder del movimiento, creo, Guillermo Lasso, al presidente de la República, solicitud que no ha sido respondida, como de hecho no ha sido atendida hasta el momento ninguno de los requerimientos que ha hecho su organización política. César, ¿por qué habría de cambiar el presidente de la República en su actitud? ¿Ustedes creen que podría obrar el Papa aquí en el Ecuador, no solamente con sus mensajes, sino también de regalo de despedida, dejarnos un milagro? Mira, no lo sé. Yo creo que la reflexión que tú haces es válida, ¿no? Y la hacíamos fuera del micrófono, ¿no? Tratando de ser muy pragmático. De la gente que nos está escuchando seguramente piensa lo mismo que tú. Y dice, bueno, pero espérate un segundo. Llevamos 8 años en esto. ¿Qué te hace pensar que al año 9 tú vas a tener a un presidente de la República que reflexiona y dice, no, pues caramba, resulta que si el 72% no quiere estos proyectos de ley, si el 82% quiere consulta, de repente vale la pena escucharlo? Y que implicaría algo más, César, implicaría reconocer que durante 8 años ha estado haciendo las cosas de la manera incorrecta. Implicar que si en este momento se abre el diálogo y dice, bueno, ahora sí, voy a escucharlos a todos, porque el Papa nos ha dicho, significaría el reconocimiento de que durante 8 años que no escuché a todos y que simplemente me dejé llevar seguí el camino hacia la consolidación de mi proyecto político. Sí. O sea, es una cuestión muy Sí. grave, muy grande, muy dura, y quizás esperar aquello, le pregunto, ¿no es una muestra hasta de ingenuidad por parte de los sectores políticos y sociales que están pidiendo rectificación? Mira, es posible que alguna gente que está escuchando diga o piense lo que tú mencionas, Lenin. Es posible, pero mira, nadie esperaba, Lenin, que el presidente Rafael Correa retirara, así sea temporalmente, lo cual para mí es un error, pero nadie esperaba que él retire temporalmente esos 2 proyectos de ley. La gente decía, mira, imposible, una persona que se para en las 4, como dicen en las calles, y es necio y es, digamos, hasta cierto punto terco con estos temas, no escucha sino a la gente que le dice que está bien. Y fíjate, ¿no? Las manifestaciones en las calles generaron esa rueda de prensa que todos vimos cuando él dijo, bueno, en aras a la paz, en aras a la venida del Papa, etcétera, etcétera. Es decir, Pero el Papa ya se va. Correcto, pero esa fue una señal de alguien que se dio cuenta que estaba jugando con fuego y que, digamos, que no metió retro totalmente, pero que por lo menos puso neutro y frenó. Yo creo que la única manera, o una de las maneras en las cuales el presidente Correa se dé cuenta que, digamos, está jugando con fuego, es que la gente no pare de dar su criterio y no pare de militar en la defensa de esos principios. Yo no sé si la venida del Papa va a ser suficiente. Quizás tú tengas razón. Y una vez trepado el Papa en un avión, el Señor se vira y dice, hey, negocio como siempre, como dicen los gringos, ¿no? Esto sigue igual, o sea, olvídense aquí, si ustedes creen que esto y el otro, y empiezan los insultos y la descalificación. Es posible, pero, digamos, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Lo que sí tiene que estar claro es que, utilizando las palabras del Papa, Ecuador con dignidad está en pie de lucha. En pie de lucha por sus principios. Pero se requiere no solamente... Y hay que estar listos. Es evidente que todos esperan un cambio de actitud, o una gran mayoría espera ese 82%, o ese 70 y pico por ciento, en uno u otro caso, reelección o leyes de herencias y plusvalía, quisiera pues que haya un cambio de rumbo. Esa mayoría espera, sí, que el presidente cambie la actitud, pero esa mayoría quizás espera también que la oposición cambie su actitud. Y que cuando se dice llamamos al diálogo, no digan de plano, no, nosotros no vamos a dialogar con ustedes, sino quizás que pongan ciertas condiciones, digan, ok,
dialogamos, pero ¿cuál es el mecanismo? Aclárame la hoja de ruta. ¿Qué va a pasar con lo que nosotros digamos? Vamos a tener en cuenta estos pronunciamientos mayoritarios que se evidencian en todas y cada una de las encuestas que se realizan, incluso en las de las encuestadoras identificadas claramente como cercanas al gobierno. O sea, ¿se va a hacer caso a ello o finalmente ustedes lo que tratan es solo de convencernos? O sea, aunque sea sentarse inicialmente en la mesa del diálogo para conocer los procesos y tratar de desarrollar un ejercicio de confianza, que es básicamente lo que no existe y por lo que se entiende, nadie quiere sentarse a conversar con el régimen. Mira, déjame darte un ejemplo, porque yo creo que para estas cosas es fácil decir, no, yo sí fuera al lugar que tú digas para sentarnos a conversar, y queda simplemente como un enunciado así general, ¿no? Pero veamos los ejemplos concretos y los hechos reales. Cuando el presidente Correa decidió ir adelante con este proceso que intenta imponernos este esquema venezolano de la reelección indefinida y los candidatos políticos de por vida, y Guillermo Lasso, me refiero, estoy hablando en septiembre del año pasado, y Guillermo Lasso dijo, a ver, espérate un segundo, no puedes llevar adelante este proceso sin escuchar, aquí debería haber una consulta. Y la asamblea dijo, bueno, es que nosotros vamos a abrir un espacio de diálogo para escuchar a las personas indistintamente de su orientación política. Y se abrió un espacio. Y esto fue en Ibarra. Esto es una historia real, ¿no? Tú sabes a lo que voy, a lo que me refiero. Y Guillermo Lasso y nosotros dijimos, bueno, vamos a dialogar, sentémonos a conversar, para que ustedes escuchen también lo que piensan quienes no los aplauden a ustedes y quienes creen que debe haber un enfoque diferente. Pero vamos al diálogo, en el lugar, a la hora que tú digas. Y lo que terminó sucediendo es que nos fuimos a Ibarra, donde una comisión de Alianza País, mayoritariamente Alianza País, había generado un espacio de diálogo. Y lo que nos encontramos, fue un auditorio repleto de 400 personas, todos empleados del régimen, que cuando entramos a dialogar, entre comillas, ¿verdad?, lo que recibimos fue insultos, policías que arremetieron contra nosotros con toletes, policías que escupían a donde estábamos nosotros. Historia real porque yo la viví. Y las fotos de esto fueron plasmadas inclusive en la primera plana de los medios de comunicación nacional. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que hay una falta de credibilidad. Si tú ves esas encuestas de las cuales estamos hablando, ya hoy la mayoría del Ecuador no le cree al presidente Correa cuando habla de diálogo. ¿Por qué? Porque hay casos y ejemplos concretos de momentos donde se dijo vamos a dialogar, y cuando quien estaba proponiendo una visión diferente, en este caso creo Guillermo Lasso, se acercó al diálogo, lo que recibió fue insultos, agresiones, escupitazos. Entonces la gente dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué espacio de diálogo estás hablando? Peor aún, cuando el gobierno dice, mira, diálogo sí, pero contigo no. Todo lo contrario que dice el Papa. Y dice, no, pues hermano, tú tienes que sentarte a conversar con la gente que te cae bien y con los que no te caen bien, ¿no? Entonces, el problema no somos nosotros, y ya lo demostramos yendo a Ibarra. El problema es que no hay un diálogo verdadero, o hasta ahora no ha habido. Veamos si es que de repente esta aspiración no resulta siendo una ingenuidad, sino que realmente el Señor cambia y abre un verdadero espacio al diálogo. Yo apostaría quizás a que eso es muy difícil, como tú lo estás haciendo ahorita. Pero bueno, veamos si es que hay una reflexión. Y si no, lo que sí es que el Papa tenía razón. Rafael Correa va a encontrar un Ecuador de pie y con dignidad. Y hoy, sin miedo al gobierno de turno, hoy la mayoría ya duda de la palabra del presidente, lamentablemente, porque eso no es bueno para un país, y está listo para militar por lo que cree y salir a las calles si es que es necesario. Pero esperemos que eso no sea necesario, porque yo creo que es lo que debemos aspirar todos. Pero, bueno, ya de alguna manera esto depende del gobierno de turno. ¿Y qué tiempo se están dando ustedes de espera? Bueno, vea, si algo hemos aprendido en estos 8 años, es que no hay que esperar mucho tiempo para que las cosas sucedan cuando de declaraciones o reacciones del presidente Correa se trata. Es decir, yo creo que el Papa sale hoy de viaje. Esperan la sabatina. Y quizás ni siquiera lleguemos a la sabatina, porque lo que ya sabemos es que tenemos a un presidente de turno
que muchas veces no aguanta ni las horas previas a la sabatina para salir a dar un botafuego a nivel nacional. Entonces, veamos qué sucede esta semana. Lo que sí puedo decir yo, como parte de una organización política, es que hoy por hoy, después de 3 años y medio de trabajo y de un esfuerzo para armar una estructura nacional, nosotros para seguir defendiendo lo que creemos no tenemos que esperar 3 semanas. Nosotros estamos listos para decir, bueno, el señor presidente quiere seguir con lo mismo, nosotros vamos a seguir de pie y con dignidad defendiendo nuestros principios, porque además es nuestro derecho constitucional hacerlo, ¿no? Y yo creo que hoy le queda claro al Ecuador que las manifestaciones, por lo menos las que nosotros hemos participado, no son ni para pegarle a nadie, ni para romper vidrios, ni para quemar llantos, ni nada de esto que se quiere decir desde el poder, satanizando algo que es una expresión en mi criterio democrático. Pero, insisto, ojalá que haya una reflexión, ojalá que las palabras, especialmente las palabras de ayer, del Papa Cale, hoy, ya la gente está claramente identificando ese mensaje. Yo ayer veía Univisión, cadenas internacionales, ¿no? CNN, en fin, gente importante como Nelsa Curvelo, que la escuché ayer en Coavisa, el Simón, digamos, es la sociedad en general, la nuestra y los ciudadanos también y los medios fuera del Ecuador que están diciendo, bueno, esto ha sido un mensaje que si el gobierno lo quiere leer como lo debería leer, está clarísimo. Ojalá lo lea. 7:24 minutos, Lenín, el extremo. Sí, ustedes van a esperar el cambio de actitud, pero se van a mantener atentos. Esto significa que no los vamos a ver en las calles entonces hasta que haya una primera reacción del primer mandatario. No, yo creo que esta semana este tema seguramente se define claramente, Lenín. Tú que has hecho una cobertura minuciosa de los últimos 8 años en materia política, sabes que en Ecuador en estas épocas los tiempos son cortísimos, son muy cortos, ¿no? Así que, mira, yo creo que esta semana tendrá que haber un pronunciamiento del presidente de la República. Él tendrá que definir si reflexiona, cambia de actitud o se mantiene en la misma ruta. Y una organización política tiene que estar lista a retomar sobre la picada las acciones que crean que son necesarias. Y nosotros estamos listos para aquello. Y digamos, solamente para darte un ejemplo, ¿no? El día de ayer estuvimos reunidos en 2 provincias ante el llamado de gente de la base y la estructura de Creo, porque este mismo tema es un tema de discusión interna. Y lo que de alguna manera nosotros hemos establecido como línea de acción es que debemos estar listos para seguir en pie de lucha y con dignidad nuevamente para defender aquellos principios que nosotros creemos que son necesarios. Pero la democracia es una de ellos. Pero quienes están en pie de lucha, como usted dice, con dignidad, según el presidente de la República, son desestabilizadores y le quieren dar un golpe de Estado. Sí, pero el principal desestabilizador, Lenín, del país hoy en día, cuando sus propios asambleístas salen y dicen que quienes están en las calles de Quito, en la Chiri, son jóvenes que están bajo la influencia de las drogas y del alcohol, el principal desestabilizador termina siendo el propio gobierno y sus propios actores. Así que yo creo que, no sé si eso se refería al error que han cometido ellos de un pésimo manejo de una crisis que se evidencia con declaraciones como las que acabo de decir por parte de asambleístas como Gina Godoy. Así que al final del día el gran responsable de que el Ecuador esté en este estado de ánimo es el propio gobierno. Por eso insisto, ojalá que haya una reflexión y si no, él terminará siendo el único responsable de los ánimos y de cómo se vayan caldeando esos ánimos a nivel nacional. 7:26, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gran abrazo.